¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Nuevos Horizontes. Vivir mejor, ¿es posible hoy en día? En el programa de hoy vamos a dar algunas pautas para sobrevivir a estas etapas de transición e incertidumbre que se están dando en la actualidad por todo el planeta. Señores, no cabe duda de que estamos viviendo momentos de gran desorientación y desesperación y que los medios de información, da igual ya sean de los buenos o de los malos, no ayudan demasiado a esclarecer qué ruta está tomando la humanidad en estos momentos y mucho menos qué se puede esperar o qué puede esperar la sociedad civil de los estados, de sus gobiernos o de las entidades internacionales. Tanto de un lado como de otro, o sea, de los buenos o de los malos, se despliegan continuas escaramuzas de desinformación. Bien sea porque esto forma parte del juego lógico entre bandos enemigos, o bien porque muchas de esas informaciones forman parte de esas famosas operaciones boomerang, ¿recuerdan? De las que hemos hablado ya extensamente en el otro canal en Conciencia Galáctica. Como quiera que fuere, el resultado es una enorme masa de personas civiles que caminan sin rumbo ni dirección, con los niveles de ansiedad disparados y esperando que en algún momento algún maná milagroso caiga del cielo y les solucione la papeleta. O también esperando a que a algunos políticos de turno se les ocurra alguna fantástica idea que los rescate del profundo hoyo en el que se encuentran o en el que nos encontramos todos. Pero, como todos ustedes saben, como estas soluciones se demoran demasiado, en este programa les vamos a hablar con análisis concisos de la realidad, como le gusta hacer a este servidor, desde que está en Conciencia Galáctica y ahora en este renovado canal, de cómo podemos levantar cabeza y en qué áreas nos tenemos que hacer fuertes para afrontar lo que se nos viene encima. Así que estén muy atentos y presten mucha atención. Bien, para poder empezar a poner solución a lo que está pasando, primero tenemos que entender qué es lo que nos ha traído hasta aquí y qué acciones seguimos repitiendo una y otra vez que no nos permiten salir del bucle. Porque ese es el problema, señores, que estamos programados para repetir los bucles que nos han sido inculcados desde pequeños durante muchas generaciones. Así que empezamos. El primer gran error es haber cedido toda nuestra soberanía civil a los políticos. Es decir, haber dejado que nuestros representantes alcanzaran unas cuotas de poder sobre los ciudadanos cuyos intereses se supone que estas personas representan, ¿no? Y hasta el punto de llegar a donde hoy nos encontramos, con resultados tan absurdos, por ejemplo, como tener a comunidades autónomas y gobiernos regionales dictando leyes que restringen nuestra libertad de movimiento y asumiendo decisiones que en teoría solamente podrían ser ejecutadas por un juez. O en su caso podrían ser dictadas también por el Congreso de los Diputados, o bien cambiando la Constitución, o bien elevando el estado de emergencia a estado de sitio o estado de excepción. Ya entienden por dónde va y ya entienden por dónde va el tema de las restricciones de la pandemia sanitaria, ¿no? Bien, pero el gran problema de la ciudadanía es que legislatura a legislatura se ha hecho cada vez más dependiente de papá Estado. Y todo esto, ¿por qué? Porque en la búsqueda de su propia comodidad ha dejado que todas las decisiones importantes sobre la manera de vivir, la manera de trabajar, la manera de estudiar, de manejar los presupuestos públicos, etcétera, etcétera, las tomen otros, quedando entonces toda esta ciudadanía al pairo de los acuerdos entre diferentes grupos de intereses que, como tú y como yo, tienen su propia agenda y sus propios intereses personales. La diferencia es que tú y yo manejamos una agenda que solo afecta a nuestra familia, mientras que los que manejan los recursos públicos y los políticos manejan esos recursos económicos y dinerarios que son propiedad de todos los ciudadanos y lo hacen normalmente en beneficio propio, bien sea de su partido o de sus corporaciones. Y entonces el gran problema es, como decía antes, que mucha gente sigue repitiendo el bucle de creer que la solución va a llegar de la mano de los mismos que precisamente nos han metido en este berenjenal. Decía Albert Einstein que los problemas que persisten y duran en el tiempo difícilmente se pueden arreglar desde el mismo nivel de conciencia desde el que fueron creados. Y nosotros, por supuesto, que somos infinitamente más listos que Einstein, ¿dónde vamos a parar? Queremos arreglar el problema desde el nivel de realidad que fue creado, es decir, esperando que los que nos han traído hasta aquí de repente cambien, que pasen olímpicamente de sus jefes y de sus patronos, como por ejemplo de Jorgito y compañía, y se vuelvan de repente un coro de hermanitas de la caridad,
pues así como de un día para otro o de la noche a la mañana. Pues va a ser que no. Va a ser que eso no va a pasar. Señores, es imposible arreglar los problemas desde el mismo nivel de conciencia desde el que se generan. Y por eso, de conciencia es de lo que les quiero hablar ahora. La gente piensa que elevar el nivel de conciencia es vivir en un mundo, es vivir en mundos alejados de la realidad que te rodea. Y es estar horas mirando un punto en la pared hasta que el punto crezca y ocupe toda la habitación. Eso es lo que cree la gente, elevar el nivel de conciencia, que es elevar el nivel de conciencia. Y claro, no digo yo que la meditación no sea buena para expandir la conciencia, pero escuchen bien lo que les quiero decir. La experiencia de la expansión de conciencia solo es buena si finalmente ese momento de iluminación tiene una traslación directa y práctica a la situación y el tiempo en el que vive. ¿Y qué quieres decir con esto, Emilio? Es decir, esto tiene sentido si hay un equilibrio entre tu vida interna, o sea, tu realidad interna y tu realidad externa, traducido en la búsqueda de acciones concretas para ayudar a evolucionar a tu ser y por extensión también ayudar a evolucionar a los que te rodean en tu aventura de espacio-tiempo. ¿Se ha entendido esto? Y en esta tesitura están ahora los humanos de la Tierra. Importante lo que voy a decir ahora. Están en una tesitura muy importante. Están a punto de decidir si desean entregar cómodamente su índice del destino, como dice nuestra amiga astróloga Eva Lunella. Están a punto de decidir si quieren entregar cómodamente su índice del destino a políticos, a extraterrestres o a eventos de salvación que se retrasan continuamente, fecha tras fecha, sine die. Más de uno entiende y sabe por dónde voy, ¿no? O si en caso contrario están dispuestos a crecer en su evolución y autonomía y empezar a diseñar la sociedad que desean. ¿Estamos en una cosa o estamos en otra? ¿Estamos a verla venir del cielo, de la política, de eventos que no se sabe si llegan o no? ¿O estamos dispuestos a ser los artífices de nuestro propio diseño social del futuro? Porque, claro, es más cómodo, mucho más cómodo apelar al destino y a los dioses que tomar tus propias decisiones para cambiar el destino de la humanidad. Y de ahí tantas frases bastante manidas y muy repetidas de aquello de, bueno, que sea lo que Dios quiera o Dios proveerá. Si eres de este grupo de los que apelan al destino o a los dioses, si quieres no necesitas seguir viendo este vídeo, lo puedes dejar aquí. Pero antes de que te vayas, déjame recordarte otro famoso refrán, también bastante conocido. Y es aquel de a Dios rogando y con el mazo dando. Bien, ¿algunos de ustedes todavía siguen por aquí? Bueno, pues vamos ahora con lo bueno. Entiendo entonces que si te has quedado te puede interesar algunas de las reflexiones y conclusiones a las que vamos a llegar en este programa para estar mejor preparado y vivir mejor en los próximos años. A diferencia de lo que muchos puedan esperar, los consejos y conclusiones que yo saco de los tiempos presentes en desarrollo tienen que ver con una perspectiva amplia de este proceso de transición. Estamos en un proceso de transición a un nuevo horizonte humano. Este horizonte hacia el que miro es el que está después de la catarsis que está por venir. Después de la catarsis. Pero se construye desde hoy. Tenemos que tomar medidas para antes de la catarsis, en medio de la catarsis y después de la catarsis, ¿vale? Por tanto, se construye a partir de hoy. Y se hace evitando dejarse arrollar por el dramatismo y la densidad transmitida por los medios de comunicación ahora. No voy a hablar hoy en este programa de la actualidad porque existen infinidad ahora mismo de canales y fuentes que hablan del momento presente prácticamente minuto a minuto. Ya hay muchos canales, aunque también hablaremos aquí, pero no en este programa. Ya hay muchos canales y muchos programas que hablan de la crisis, de la pandemia, de las familias de poder, de la conspiración, de quienes tienen la culpa, de quienes están detrás, bla, 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 etc. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de lo que puedes hacer tú cuando dejes de mirar lo que te presentan fuera y empiezas a tomar conciencia de lo que quieres construir tú con las personas que te rodean con tu mismo nivel de conciencia. Y no soy tan naif como para pensar que la situación que existe fuera no nos afecta. Por supuesto que sí, claro que nos afecta. Pero tenemos que entender que no solo nosotros estamos perdidos.
que no somos los únicos que hemos perdido el norte en esta odisea de eventos que están sucediendo actualmente. También están perdidos los políticos, también están perdidos los economistas, por muchas más carreras y másteres que tengan. También están perdidos los profesores universitarios incluso. Y lo están muchas de las grandes figuras que hemos tenido como referentes hasta finales del siglo XX. ¿Y por qué? ¿Por qué está la mayoría de estas personas perdidas? Pues en buena parte lo están porque la formación de estos grandes sabios está basada en los mecanismos de un sistema que ya está roto y en quiebra, y que se ve a estas alturas irrecuperable. Por eso, hoy en día, hacen falta nuevas profesiones y nuevos profesionales que inventen nuevas estructuras sociales que a su vez permitan diseños económicos que favorezcan la supervivencia de todos los ciudadanos. Y de eso ya hablaremos en próximos programas, pues pronto vamos a dar noticias, vamos a dar novedades sobre la plataforma ACES y el proyecto Sociedad 10.0 en próximos programas. Pero de lo que ahora sí vamos a hablar, señores, es de los 3 pilares que van a ser fundamentales para la supervivencia de los colectivos de ciudadanos. Y ojo, que no digo fundamentales para la supervivencia de los países o de los estados. He dicho para los colectivos ciudadanos. Si quieren estos colectivos estar preparados para subsistir en el próximo nivel de este juego. Cuando uno se pregunta o formula la pregunta de cómo vivir mejor, lo que suele pasar es que suelen aparecer toneladas de gurús que nos hablan de cómo debemos meditar, de cómo debe ser nuestra vida espiritual, cómo debemos comer, alimentarnos, cómo ejercitar nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Toda una serie de parámetros para mejorar nuestra vida personal e individual. Pero no hay tantos gurús que nos hablen, o personas que nos hablen de cómo organizarnos colectivamente con pautas concretas que combinen nuestro aspecto de evolución espiritual colectiva con el aspecto de desarrollo social concreto aplicable a cualquier escala. Y cuando hablo de cualquier escala me refiero desde pequeños colectivos a comunidades medianas o aldeas o pueblos enteros, que al fin y al cabo son las unidades de convivencia más manejables a pequeña escala, y que también son los núcleos en donde se producen los procesos de convivencia más cercanos, que es lo que nos interesa ahora a todos para salir adelante. Si a mí me hicieran la pregunta de cómo se podría vivir mejor en los tiempos actuales, en la crisis que se viene y en la poscrisis que se vendrá, les diría que el primer concepto a tener en cuenta es el concepto de colectivo. Es decir, la fuerza de grupo. Es muy difícil sobrevivir a los cambios de paradigma si estás solo. Desde siempre la capacidad de reciprocidad de las comunidades ha sido el ancla que nos ha permitido a los individuos ser capaces de sobrevivir a los ambientes hostiles. Así que, en la respuesta inicial a esta pregunta, que vamos a desarrollar bastante más, el paso número 1 es buscarte una comunidad de personas que entienda lo que está pasando y que piense como tú, que esté en el mismo nivel de pensamiento que tú. ¿Por qué? Porque es inútil y un gasto enorme de energía a estas alturas tratar de convencer a personas que tú quieres convencerlas por encima de todo, porque sí, porque son las que quieren que esté contigo. Y es un gasto inútil de energía que las intentes convencer de lo que está pasando y obligarlas a pensar como tú. Así que lo razonable es buscar a personas o grupos de personas que ya vibran en tu mismo nivel de conciencia para empezar a hacer cosas. Perdón. Bien, seguimos. Los siguientes conceptos a tener en cuenta son resiliencia y autosuficiencia. Bien, amigos, pioneros, amigos del canal, me llevaría mucho tiempo explicarles aquí por qué el mundo va hacia modelos de ciudades-estado. Esta es la inercia social que hay, ¿no? Y llevaría tiempo explicar por qué van el mundo hacia ciudades-estado y hacia corporaciones-estado. Y por qué los países y gobiernos, tal como los conocemos ahora, van a ir desapareciendo y se volverán cada vez más inútiles de cara a los ciudadanos. No me hace falta demostrarle mucho porque de hecho eso ya lo estamos viviendo hoy en día, lo inútiles que son los gobiernos con respecto a aportar soluciones a la ciudadanía. Pero esto lo iremos explicando a lo largo de próximas semanas, esta deriva social que les he comentado. Lo realmente importante es que los grupos ciudadanos se creen, es decir, que los que tú crees entiendan, que los grupos ciudadanos que se creen, los que tú crees entiendan, que están por su cuenta, es decir, que están solos, que dependen de sí mismos para subsistir los próximos años. De ahí que los conceptos como resiliencia y autosuficiencia sean cruciales hoy en día para estos colectivos y para estos grupos.
Podríamos definir la resiliencia colectiva como la capacidad de un grupo para soportar y recuperarse de situaciones de estrés y de tensión que puedan estar provocadas, por ejemplo, por situaciones naturales, como pueden ser los diferentes desastres naturales, volcanes, terremotos, etcétera, por situaciones sociales de estrés, como pueden ser revueltas, saqueos, etcétera, situaciones, obviamente, como no, políticas, como pueden ser golpes de Estado, pandemias, abandono ciudadano, y meto las pandemias entre las políticas y entre no las sanitarias porque todos sabemos que la crisis que existe ahora mismo no es un tema sanitario, es un tema político. Por eso hablo de resiliencia colectiva. La resiliencia colectiva, digamos que es la capacidad de resistencia y sobre todo de recuperación de las personas o grupos frente a grandes problemas. Bien, en el otro lado de la ecuación, ya comentamos, tenemos a la autosuficiencia del colectivo, es decir, la capacidad de sobrevivir con lo básico y necesario de manera autónoma, con la mínima ayuda exterior. Y aquí no queremos ser alarmistas ni vender vídeos a base de tintes dramáticos. Pero, por desgracia, no hay más que mirar a nuestro alrededor para ver que la realidad económica que nos rodea se está desmoronando y que a las familias cada vez les cuesta más poner un plato de comida encima de la mesa. Si sus ingresos tienen que depender de la actual economía de empresa, la cual, como ustedes saben, se está desmoronando por todos lados. Y entonces soy pesimista. ¿Quiere esto decir que está todo acabado, que ya no hay nada que hacer? Pues obviamente que no. Precisamente enseguida iremos con los consejos para estos grupos a medio y largo plazo, que es lo que interesa y lo importante. Pero lo que quiero transmitir ahora es que para afrontar esta transición de modelo económico y social actual, nos va a hacer falta estar prevenidos sobre, por ejemplo, posibles roturas de stocks temporales en la distribución de alimentos, es una posibilidad. Posibles fallos en la distribución energética, es posible que haya fallos en cortes de electricidad y gasolina, posibles cortes de agua, etcétera, etcétera. Entendamos que para que un sistema caiga, y esto escuchen, es importante entenderlo, por eso vamos hacia donde vamos, y no hay que preocuparse hasta cierto punto, lo que hay que ocuparse, prepararse, ¿no? Decía que entendamos que para que un sistema caiga y pueda ser sustituido por otro, tiene que haber en algún momento un proceso de catarsis, un proceso de crisis, es decir, un punto de inflexión en el que todo lo anterior ya no funciona y se necesite el parto de un sistema nuevo. Pero como todos sabemos, la mayoría de los partos no son tampoco un camino de rosas. Por un lado suele ser un cambio bastante traumático para el bebé y por otro suele ser una experiencia agridulce para la mamá. Por lo tanto, y volviendo al tema de la autosuficiencia, lo que toca es diseñar un plan de respaldo para tu pequeño colectivo, que involucre soluciones relacionadas con la alimentación, con el agua y la energía. Por si acaso, o en el caso de que llegado el momento, la cosa se pueda poner crítica, ¿no? Estas son acciones que habría que ir tomando ya. Pero todo lo que acabamos de describir no son más que premisas a corto plazo. Si de verdad estás comprometido en serio con la supervivencia de tu colectivo de personas, entonces tienes que pensar en las cosas a largo plazo y observar los procesos sociotecnológicos actuales que permiten a grupos de personas estar en la cumbre y a otros grupos de personas estar en la cuneta. ¿Qué es lo que los diferencia? Y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué diferencia a los que hoy en plena crisis están de puta madre y otros grupos y otros colectivos están tirados en la cuneta a punto de ser defenestrados? Bien, hasta ahora hemos estado hablando de resiliencia y de autosuficiencia, que son conceptos de supervivencia a corto plazo. Pero ahora quiero empezar a hablarte de pervivencia. No de supervivencia, sino de pervivencia. ¿Y la pervivencia qué es? La pervivencia es la capacidad de mantenerte con vida durante un plazo prolongado de tiempo. Bien, quiero que presten mucha atención porque lo que les voy a explicar ahora no lo he visto en ninguna otra fuente de información y me parece tan obvio para el futuro de cualquier colectivo inteligente que me sorprende que nadie haya reparado en ello. Y de paso te invito ahora a que te suscribas al canal, si te gusta la información que estamos dando, y aprovecha ahora para apretar el botoncito. Bien, decía que la pervivencia consiste en buena parte en tu capacidad de adaptación al entorno que te rodea y a tu capacidad de entendimiento de las razones del éxito que ves
en otros grupos o actores del sistema que no solo sobreviven a estos tiempos, sino que además lo hacen con éxito, a pesar de que estemos en una situación de crisis brutal. Bien, si examinamos los patrones de estos actores y grupos de éxito, veremos que se establece un esquema común basado en 3 pilares fundamentales que vamos a empezar a comentar ahora y que se ha repetido a lo largo de la historia. Estos 3 pilares son el conocimiento, la tecnología y el derecho. Y ahora muchos me dirán, pero Emilio, te flipaste, ¿qué quieres decir con todo esto? ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues les explico. La velocidad a la que el mundo va a evolucionar en los próximos meses y años va a ser similar a la velocidad de la luz. Si creemos que el mundo ha tenido un desarrollo científico y tecnológico brutal en los últimos 50 años, lo que estamos a punto de ver en los próximos meses y años va a ser absolutamente inimaginable. Y eso va a ser solo la punta del iceberg de lo que se viene. Y entonces aquí se viene lo importante. El futuro del planeta va a estar en manos de los grupos que sepan estar al día en las disciplinas que forman parte de la punta de lanza de la nueva era. Para el mundo del mañana poco importa las formaciones actuales, sino la capacidad de observar cuáles van a ser las tendencias de las áreas del conocimiento y de la ciencia que nos van a facilitar seguir una línea que nos acerque cada vez más a una posible sociedad holográfica. ¿Esto qué significa? Pues significa, por ejemplo, energía libre, soberanía alimentaria, gestión eficiente del agua, un buen diseño social de las jerarquías, si es que las hay, o más bien de las jerarquías horizontales, etcétera, ¿no? A esto me refiero con el primer pilar denominado conocimiento y también, por desgracia, su contrapartida, que está muy extendida, que se denomina brecha cultural. Este es el primero, hablamos de conocimiento, tecnología y derecho. Bien, el segundo pilar que he citado es la tecnología. La tecnología lo va a hacer todo en la economía del futuro. Si tu grupo o colectivo no está preparado para entender que no solo se vive de plantar lechugas en el campo y hacer el saludo al sol todas las mañanas, entonces es que no ha entendido bien que esto se trata de evolucionar y no de estancarse o de involucionar. Y aunque también puedo entender que ir a menos es una opción personal muy loable para aquellos que quieren retirarse del mundanal ruido, no pasa nada, es una decisión propia. Aquí lo que estamos tratando de hacer es aportar información para grupos y colectivos que deseen participar en la co-creación y diseño de nuevas sociedades que permitan nuestra evolución como especie. Lo que conlleva, además de un estado más elevado de conciencia, un entendimiento de que la tecnología nos puede proporcionar ese plus de control sobre los elementos y sobre las circunstancias que nos rodean. Además, por desgracia, la tecnología ha sido siempre nuestro talón de Aquiles en la sociedad civil, con respecto a la manipulación de los que lo controlan todo. Por eso, es más importante que nunca que cualquier grupo que desee formar parte y ayudar en los nuevos diseños sociales no puedan ser engañados ni manipulados por los que quieren seguir manejando esta granja terrestre a través de la enorme brecha digital, segundo concepto también, entre los que saben, esta enorme brecha digital entre los que saben y tienen y los que desconocen y no tienen. Bien, así que ya hemos hablado de la brecha cultural por un lado y de la brecha digital por otro. Y ahora quiero hablar del tercer pilar que he citado, el derecho, pero el derecho con mayúsculas, como disciplina jurídica. ¿Por qué es importante el derecho como disciplina jurídica? Bien, pues paso a explicarles. Miren, buena parte de los abusos que recibe la sociedad civil, en general, resultan o son el resultado del desconocimiento de los derechos que nos asisten. Aquellos que ejercen el poder suelen utilizar para su beneficio el derecho de manera fraudulenta, y esto incluye a gobiernos, a estados y sobre todo a la política local, a los políticos locales. Por lo tanto, el desconocimiento de las leyes suele perjudicar gravemente a buena parte de los ciudadanos y suelen ser manipulados por los que rigen, aplicando precisamente estas lagunas en los ciudadanos, muchas veces en perjuicio de estos propios conciudadanos y de sus propios votantes. Incluso violando leyes superiores, es decir, que a veces establecen digamos que normas de carácter local que muchas veces, si los ciudadanos no están al tanto, pueden ir incluso
en contra de normas superiores, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahora precisamente con los temas del confinamiento y las restricciones, tanto económicas como de movimiento, etcétera, ¿no? Pero, señores, entiendan que precisamente esta ignorancia legal es la que nos mantiene. O sea, esta ignorancia legal es la que nos mantiene atados, y esta ignorancia legal en la que ellos nos mantienen es la que les permite manejar la realidad social a su antojo y ejercer todo tipo de abuso. Por lo tanto, ningún colectivo social que quiera medrar y prosperar puede hacerlo si no maneja bien los conceptos de derechos jurídicos que los asisten. Llegamos entonces, por tanto, a la conclusión final de que 1. La brecha cultural, 2. La brecha digital y 3. La brecha jurídica son los 3 pilares del apocalipsis, o, si lo quieren llamar así, el caballo de Troya que mantiene a la sociedad en el pantano en el que habitan. Es decir, el tridente del que habíamos estado hablando: el conocimiento, la tecnología y el derecho. Estos son, por tanto, los 3 pilares que pueden plantar la semilla de un futuro proyecto de una nueva sociedad, quizás holográfica, a través de los colectivos sociales conscientes. Por supuesto que también hace falta otras cosas. Estamos hablando ahora de temas sociales, pero también puede hacer falta, obviamente, una cierta evolución espiritual, generosidad, espíritu de equipo, entrega comunitaria, inercia de colaboración y todas esas cosas bonitas que también se entiende que debe haber en las relaciones colectivas, ¿no? Y todas esas cosas que nos lleven a una sociedad inspirada en esa famosa filosofía Ubuntu, ¿no? Esa filosofía que viene de África, que se llama Ubuntu y que viene a ser una traducción literal, algo así como de tú eres porque yo soy, o yo soy porque tú eres. Es decir, todos necesitamos de todos para formar ya una gran aldea global. Bien, pero lo que hemos querido traer hoy es una reflexión. O sea, no hemos querido hablar de otras cosas un poco más elevadas, espirituales, personales, individuales, como dijimos al principio del programa, sino que hemos querido hacer una reflexión de evolución humana como conjunto, con temas más apegados a la realidad social y colectiva que vivimos todos. Así que, volviendo al título de este programa y a la pregunta que ya hemos hecho varias veces, ¿existe entonces una respuesta a la pregunta de si es posible vivir mejor? Sí, la respuesta es sí, sí es posible vivir mejor. Es posible si entendemos que ser una civilización más avanzada implica un mayor grado de asunción de responsabilidad y de comprensión de la complejidad de los mecanismos que mueven las cosas, que mueven todo tipo de cosas: la economía, la educación, la religión, la espiritualidad, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Y muy importante lo que voy a decir ahora, y es que esta comprensión ya no debe estar solo en manos de los políticos y los entendidos, porque precisamente haberlas dejado solo en manos de los políticos y los entendidos es lo que nos ha hecho llegar a la situación en la que estamos. Por eso tenemos que tomar tenemos que tomar acción por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, ¿se puede vivir mejor? Por supuesto que se puede, pero asumiendo que los grupos que tenemos el desafío de diseñar los nuevos horizontes, hemos de tener en cuenta las premisas que hemos expuesto durante todo este programa. Y sobre todo entender que ya somos adultos emancipados de papá Estado. Y esto es importante, ¿vale? Porque estamos pendientes de que papá Estado nos dé dinero, de que papá Estado nos consiga trabajo, de que papá Estado nos dé de comer y de que papá Estado nos busque soluciones a la crisis que hay. No la tienen, no existe, hay que crear desde cero. Por eso papá Estado, que pretende seguir manipulando a la ciudadanía, y papá Estado que pretende seguir digamos que manteniendo los paradigmas que le han puesto en el top 10 del control, pretende buscar solución, pero no la hay porque ya hay mucha gente despierta, y no la hay porque la economía está quebrada, y no la hay porque su propio sistema está en la unidad de cuidados intensivos y ni siquiera ellos saben cómo revivirlo. Por lo tanto, no les toca a ellos dar una nueva situación. Y si la diseñan ellos, va a ser una situación que nuevamente a ellos los ponga en el top de la pirámide y los mantenga en el poder. Por lo tanto, por eso es que es el momento de que hemos de responsabilizarnos de nuestro propio futuro. Debemos ser pioneros en construir nuestra propia libertad, lo cual evidentemente, claro, conlleva sacrificios. Por supuesto que conlleva sacrificios, pero no hemos sido los primeros en doblegar las adversidades. Otros ya lo han hecho antes que nosotros, ya hicieron ese sacrificio. Y nosotros, por supuesto, no vamos a ser los últimos
en hacer ese sacrificio. ¿Mm? La humanidad, por desgracia, está buscando fuera a quien le traiga el futuro en una bandeja de plata. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos el futuro. ¿Eh? Estimados pioneros, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del programa. Si te ha gustado el contenido del programa, como siempre les digo, también en Conciencia Galáctica nos puedes dejar tu like, me puedes regalar tu like y compartir el vídeo en tus redes sociales para que lo puedan ver otras personas. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para estar al tanto de próximas publicaciones y decir como siempre que ha sido todo un placer estar contigo de nuevo este buen rato y que pronto nos veremos en el próximo programa para seguir alcanzando nuevos horizontes. Un gran abrazo y sean muy felices.